Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Un Nuevo Mapa, este programa que hemos concebido conjuntamente entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, la Corporación de Ciudades y la Radio Universidad de Chile. Hemos hecho durante estas semanas un viaje que nos ha resultado muy pedagógico, muy apasionante, en el que hemos tratado de hacernos estas preguntas que han aparecido a propósito de la pandemia, de una situación que es acuciante, pero que al mismo tiempo nos permite volver a pensar, mirar cosas que a lo mejor antes no habíamos visto, o que habían sido vistas desde la reflexión académica, pero no necesariamente desde el conjunto de la comunidad, para hacernos preguntas respecto a cómo vivir mejor en el territorio y por supuesto cómo vivir mejor en las ciudades. Un gran tema obviamente es el del cambio climático, es probablemente el gran desafío que tiene la humanidad a día de hoy, y obviamente la relación entre el cambio climático y la ciudad es una relación relevante. La ciudad modifica el clima, la ciudad contribuye en general de manera muy importante a los gases de efecto invernadero, sus habitantes suelen ser los que están de manera muy preferentemente expuestos a las consecuencias del cambio climático, y eso instala una gran cantidad de preguntas respecto a cómo concebir ciudades que puedan de alguna manera ser más sustentables en este plano. Queremos saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, saludar a la profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Pamela Smith. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, o sea, buenos días todavía. Gracias por la invitación. Sí, saludar también al profesor de la Universidad Católica, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y integrante de la Corporación Ciudades, Kai Bergamini. Kai, buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y saludar también a alguien a quien nos alegra volver a ver y a hacer la parte de la Radio Universidad de Chile, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, especialista en temas en medio ambiente. Nos referimos a Pilar Moraga. Pilar, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Patricio, un gusto volver a estar acá con ustedes. Y felicitaciones por este nuevo espacio también. Sí, pues, un nuevo mapa es el que estamos tratando de construir. Bueno, partir preguntando, bueno, es una pregunta simplemente para alimentar la conversación, y ahí cada cual la puede contestar como estime. ¿Es inevitable que las ciudades sean contribuyentes en un sentido negativo al cambio climático, o tiene que ver con cómo las hemos concebido? Estas ciudades así contaminantes, que contribuyen al cambio climático, ¿son un destino inevitable o se pueden organizar de otra manera? Pamela. Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que se pueden hacer mejor las cosas. Creo que hay cada vez más evidencia o reconocimiento de algunos de los elementos que podríamos ir mejorando en dirección de mejorar la planificación y diseño de las ciudades, y en consecuencia que no sé, los lugares que habitamos, nuestras viviendas, las oficinas o los barrios tengan una mejor calidad climática, gocen de mejores condiciones, y en esa medida a lo mejor, o sea, y eso contribuye a disminuir la necesidad de acudir no sé, a métodos de calefacción o de refrigeración que finalmente emiten gases de efecto invernadero. Yo creo que el principal problema es que las ciudades están creciendo de manera permanente,
y consumen una cantidad de recursos enormes, de bienes y servicios enormes, que no están solo localizados en las ciudades. Entonces los gases de efecto invernadero no son solo, creo que las ciudades no son responsables únicamente de los gases de efecto invernadero que se generan en la ciudad misma, sino todos aquellos que contribuyen a sostener las ciudades que no necesariamente están localizados en nuestras ciudades, de hecho a veces están localizados en otras regiones o en otros países del mundo incluso. Entonces, yo creo que es un desafío bien grande, pero creo que hay cosas que se pueden hacer, que todavía estamos a tiempo de hacer un montón de cosas. Sí. Kai, bueno, la pandemia nos reveló algunas cosas, ¿no? Que antes no, o sea, que antes sí se veían, pero quizás no estaban tan subrayadas como ahora. Quiero mencionar algunos ejemplos, ¿no? Que los tiempos de desplazamiento eran muy disímiles y eso incidía mucho en los riesgos de contagio, ¿no? Que hay lugares donde efectivamente hay habilitadas áreas verdes y otros donde no se pensaron barrios, sino simplemente habitaciones, en general muy desprovistas de servicios. Bueno, todo eso que se ha llamado la inequidad de la ciudad, ¿no? ¿Qué correlatos tiene también en el tema de la falta de eficiencia, en el tema de la contaminación, en el tema, de la contribución de ciudades como esta al cambio climático? Bien, interesante, Patricio, comentar un poco que nosotros estamos justo con un proyecto de la ANIT de COVID, en el fondo estudiando lo que es el comportamiento, los impactos de la huella de carbono en los hogares de Chile, o sea, que tiene relación con esto. Y específicamente a mí me toca liderar la parte como del estudio que tiene que ver con entrevistas, ya a la población, autoridades y todo. Hemos hecho más de 30 entrevistas y es bien interesante porque efectivamente se ha visto el impacto del COVID en los hábitos de las personas, ya donde hay más coincidencia tiene que ver con la movilidad. Es decir, que durante los periodos de cuarentena, sobre todo de cuarentena inicial, la población se quedó más en casa, pero ocurrió después el fenómeno de que la gente, una vez que salió de la casa, quiere andar en su auto particular. Y eso en términos de contribución de cambio climático, de huella de carbono, que es lo que nosotros estamos estudiando, ha elevado las cantidades y las condiciones. Lo mismo lo hemos visto reflejado a nivel de calefacción residencial, sobre todo porque la gente ha pasado más tiempo en sus casas. Antes iba a la oficina y ese ítem no estaba dentro de su gasto, de su consumo. Y ahí, en el fondo, las prácticas de sustentabilidad, sobre todo de las ciudades del sur de Chile, si bien hay algunos avances, sobre todo en Temuco y Valdivia, seguimos consumiendo leña, que bastante contaminante, pero lo interesante es que también se acabó el pellet. Entonces, las alternativas que se fueron dando fue tan masivo el uso domiciliario que se colapsaron. Entonces, efectivamente se ha visto un cambio a propósito del COVID y vamos a ver qué es lo que nos depara hacia el futuro, sobre todo con estas nuevas modalidades de teletrabajo y transformaciones que están ocurriendo, sobre todo en los estilos de vida de las personas hacia adelante. Sí. Pilar, en Chile las ciudades han ido evolucionando muy desreguladamente, es algo que hemos conversado en las últimas sesiones. Las comunidades no han tenido mucha participación, no hay mecanismos donde se les pregunte. También hemos recibido análisis que desde distintos acercamientos temáticos dan cuenta de que no necesariamente las ciudades han puesto a las personas en el centro de su consideración. Ahí quería preguntarte, ¿cómo ves, a propósito de lo que ha sucedido en estos meses, ¿no? Y la aparición de estas ciudades inequitativas, desorganizadas, en fin, el tema del cambio climático? Por lo general, en los medios de comunicación se habla mucho de los ecosistemas, pero poco de las ciudades. ¿Qué se podría decir al respecto? Gracias, Patricio. Mire, yo estaba tratando de organizar las ideas para ver por dónde comenzar, porque
Bueno, si hablamos de cambio climático en ciudades, hay un desafío importante como el que mencionaba acá en materia de mitigación, gases de efecto invernadero y contaminación local. Pero también hay fuertes desafíos en materia de adaptación. Pensemos en fuertes lluvias, sequía, incluso periodos, situaciones o eventos de nieve, como hemos vivido, por ejemplo, en Santiago, que provocan una serie de consecuencias a la vida de las personas y muchas veces las ponen en riesgo. Y me estoy refiriendo particularmente, pensemos en aluviones, en pérdidas humanas y materiales que estos han generado en nuestro país. Entonces, el cambio climático irrumpe en la ciudad desde estas distintas perspectivas y desafíos, y la cuestión es cómo vamos a responder a esto. Efectivamente, el COVID yo creo que ha sido una situación extrema de crisis sanitaria en la que nos ha hecho repensar de cómo vamos a seguir. Y yo creo que en ese sentido es una excelente oportunidad, porque aquí se cruza con preocupaciones que son muy coherentes con el cambio climático y, como tú lo anunciabas, con un tema de gobernanza del territorio. Yo situaría ahí la discusión. ¿Cómo vamos a gobernar los territorios en una situación post-COVID y frente a una nueva constitución? Porque yo creo que esta es una gran oportunidad que se abre después de esta crisis social y sanitaria de poder repensar en esta gobernanza que hoy día se encuentra completamente fraccionada y centralizada. O sea, la gobernanza de las definiciones territoriales está en el poder central, pensemos en el MIMBU, etcétera, y luego fraccionada porque vemos la situación de una ciudad respecto de las comunas, que pueden tomar decisiones no necesariamente coordinadas. Veamos, no sé, un sistema de bicicletas en algún tiempo que se arrendaban en Las Condes y que solo podías estar ahí, no salir de la comuna, y si pasabas a otra tenías que cambiar de empresa, ¿no? Entonces, estas situaciones de no coordinación en un contexto de cambio climático se vuelven muy críticas. Y a esto se suma la no integración de los actores en las decisiones que se van tomando. Entonces yo diría que hoy quizás se abre una discusión frente a una gobernanza de las cuencas, en las que hay preguntas relacionadas con cómo manejamos la naturaleza, el agua, el aire de esa cuenca, que están interconectadas, y las ciudades que se encuentran en estas cuencas. Y eso se puede definir desde una perspectiva constitucional y regulatoria de manera a favorecer la coordinación, pero también la participación de los distintos actores. Y por distintos actores me refiero a todos, o sea, sector público, privado, sociedad civil, individuos, comunidades, juntas de vecinos. Y pienso que eso se tiene que hacer desde una perspectiva de equidad, que acá se ha mencionado, equidad socioeconómica, pero también equidad de género. Yo he estado conversando con gente que en otras latitudes que han hecho estudios sobre cómo se traslada, cómo se mueve hombres y mujeres dentro de una ciudad, y el movimiento no es igual. Entonces acá también se presenta una oportunidad para poder discutir desde esta hoja en blanco esa ciudad que queremos inserta en un ecosistema, porque tú decías se disocia, pero estamos insertos. La ciudad necesita energía, necesita agua, necesita aire. Pilar, si tú pudieras decir muy resumidamente por qué todo eso que invocas debería ser cautelado por la nueva Constitución y no puede ser cautelado por esta. ¿Qué podrías decir? Bueno, porque la actual organización del Estado es sumamente centralista. Bueno, no, eso no es misterio para nadie. Y hoy día la gobernanza en un contexto de cambio climático exige que la distribución del poder se haga de otra manera. Y esa distribución del poder habla de los niveles de gobierno nacional y subnacional y de los actores que participan en las decisiones que se adoptan. Y eso está marcado fuertemente por un problema complejo, o un fenómeno complejo como es el cambio climático, que es de tipo transversal,
que invade todos los ámbitos de nuestras vidas, todos los ámbitos de la sociedad y de la naturaleza. Entonces, este tipo de gobernanza, que es una gobernanza más distribuida, exige otro tipo de definición que en nuestra actual constitución no está dada por un sistema que es muy centralista, muy presidencial, y que por ende limita el rol que puedan tener los gobiernos regionales y las comunas o los gobiernos locales. Bueno, Pilar ha planteado un punto que yo creo que nos abre un espacio distinto para la discusión. Obviamente estas conversaciones las tenemos en tiempo de pandemia, pero en el caso chileno la pandemia está encima de un proceso de transformación social y de proceso ahora constituyente. ¿Qué podrían decir Pamela, Kai, quien estime respecto a esa consideración que acaba de plantear Pilar? O sea, Pamela. sí, yo estoy de acuerdo. En realidad creo que un concepto clave es el tema de la equidad, y la equidad pensada desde múltiples dimensiones, creo, como pensando, bueno, en principio en lograr disminuir las brechas que existen al interior de los territorios, no solo entre comunas, sino al interior de las comunas también, porque eso nos vuelve más o menos vulnerables o sensibles a cualquier disturbio del sistema, como es la pandemia, que ha sido más violento, ha sido rápido, pero también el cambio climático que se va manifestando e intensificando cada vez más, y que ya vemos, por ejemplo, que en el verano hay episodios de olas de calor más intensos, más repetitivos, mayor cantidad de episodios de olas de calor. Ahora la pandemia nos ha llevado a mirar no solo el verano, sino el invierno, el enfrentarnos a nuestras viviendas, a las condiciones materiales y a los recursos que tenemos para soslayar esas diferencias cada uno de los habitantes, metido en nuestras viviendas 24/7, y eso ha intensificado las diferencias. Yo creo que ya el estallido social fue como un llamado de atención de dar cuenta, sobre todo a quienes toman las decisiones, de las profundas desigualdades y diferencias que existen, y ahora la pandemia nos ha llevado a intensificar eso, y sin duda que hay que disminuir la brecha y avanzar en equidad, pero también equidad en términos de los gobiernos locales, por ejemplo, quienes probablemente son un actor súper significativo en la adaptación al cambio climático. Sin embargo, no existe el mismo acceso a la información o las mismas capacidades instaladas en los gobiernos locales. Si uno observa muchas de las estrategias o elementos que se están considerando para enfrentar el cambio climático, los desafíos de la estrategia a largo plazo, etcétera, ponen un acento importante en los gobiernos locales, que son quienes además deberían o son los primeros actores vinculados a las comunidades, a los territorios también. Sin embargo, no todos tienen el mismo acceso a información, no todos tienen las mismas capacidades o profesionales presentes en los municipios, y es porque incluso la gestión local del territorio depende de los recursos con los que cuentan los gobiernos locales. Entonces, yo creo que la equidad tiene que avanzar en varias direcciones. Si estamos pensando en mayor participación ciudadana, tenemos que pensar también en que sea en que la población esté también informada, que sea una participación informada, no sea en qué momento vamos incluyendo a la comunidad para que efectivamente el cambio se vaya dando en buena dirección. Yo en ese sentido creo que una de las cosas que reconozco de la COP25, por ejemplo, es que finalmente el tema del cambio climático estalló en todas las esferas. Si nosotros observamos, por ejemplo, el tema de la justicia ambiental o el ambientalismo, que surge de las comunidades y después se va metiendo en el mundo científico, en las instituciones. Creo que el cambio climático vivió un proceso distinto. Primero fue levantado desde la evidencia científica, lo tomaron los gobiernos, las instituciones, pero creo que ya el año pasado estalló a todo nivel. O sea, las comunidades también están súper conscientes y empoderadas respecto al tema, y eso hay que aprovecharlo también. Kai, ¿qué podrías decir al respecto? Sí, mira, yo creo que es interesante el tema. Lo primero, siempre esto
yo lo trato de poner en la perspectiva de que estamos en una crisis global. Ya el cambio climático no es un tema solo de Chile, es un tema internacional. Y por lo tanto también no se trata solo de un tema de gobernanza local, sino que se trata de un tema de gobernanza global, de cómo nos ponemos de acuerdo los países más chicos, más grandes, pero para asegurar la existencia de este planeta. O sea, ya eso es lo primero. O sea, no solo se trata de una crisis local, y es global, tan global que la estamos viendo hoy día no solo en manifestaciones sociales, Perú, la hemos visto en el resto de América Latina, la hemos visto en las elecciones de Estados Unidos. O sea, es un tema que la sociedad en general del mundo está en una fase de crisis de transformación. Y bueno, y ahí gran parte importante juegan las ciudades y también lo juega la tecnología, las transformaciones tecnológicas que estamos teniendo. Y ahí un poco la realidad que hemos ido encontrando a propósito de lo que decía Pilar. Primero, bueno, la Constitución no habla de desarrollo sostenible, se hizo el año 80 y estos conceptos empezaron a desarrollarse después. Por lo tanto, efectivamente son temas que hay que irlos incorporando, lo de cambio climático, y por lo tanto desde esa perspectiva evidentemente necesita tener un upgrade. Después, en términos de gobernanza, efectivamente se constata de que las medidas nacionales o el gobierno centralista no llega a los niveles locales, sobre todo a las municipalidades, y más bien depende de las voluntades de los funcionarios de turno para que exista esta coordinación intersectorial y multinivel. O sea, si solo depende de que ellos tengan una buena voluntad. Y en ese contexto, entonces, yo diría que efectivamente hay que fortalecer las instituciones, pero también fortalecer las capacidades. O sea, no solo se trata de tener un marco normativo o marco constitucional que nos permita ejercer, sino que también tiene que ver con el funcionamiento de los profesionales, las capacidades, las capacitaciones, los recursos. Ya una de las cosas que más hemos evidenciado con este trabajo es la demanda por mayor información, más datos y mejores datos para el proceso de toma de decisiones. O sea, de cierta manera estamos tomando decisiones sin información. Y eso es grave, porque finalmente no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones. Y por lo tanto, entonces, en este mundo cambiante, en este mundo de transformaciones digitales, efectivamente un marco de referencia nuevo, legal, constitucional, nos viene bien, pero también, ojo, que eso no va a ser suficiente si no mejoramos en las capacidades de las personas que están trabajando y que están a cargo. Sí. Leía algo a propósito de la construcción de las ciudades y del funcionamiento de las ciudades que quería poner a disposición del análisis que ustedes puedan hacer en el caso del Chile actual, y que de alguna manera hasta ahora indirecta se ha planteado, ¿ah? Y quiero partir diciéndolo con una obviedad. Los pueblos originarios, por ejemplo, que habitan en nuestro territorio, son culturalmente lo que son porque surgieron en un paisaje específico, ¿no? Entonces, nuestros pueblos canoeros tienen una cultura particular, nuestros pueblos isleños también, los que viven cerca de la montaña de otro modo, es decir, están determinados por el paisaje, ¿no? Pero se dice que muchas veces ocurre que acto seguido las ciudades son construidas sin tener en consideración el paisaje en el que están emplazados. Lo que Pilar describía como las cuencas o los ecosistemas, en fin. Y que por lo tanto ese diálogo construye ciudades donde la calidad de vida funciona mejor, pero también donde la sustentabilidad de la ciudad funciona mejor. Ciudades que tengan en consideración la geografía en la que se desarrollan, ¿no? ¿Cómo andamos respecto a ese vínculo en nuestro país? ¿Cómo se ha podido desarrollar o no, Pamela? Bueno, en realidad es algo como que efectivamente no está siendo muy considerable la construcción de las ciudades. Bueno, que las ciudades además crecen un poquito, o sea, como disociadas de las condiciones naturales. Efectivamente, las áreas rurales tienen una conexión mucho más grande porque además sus modos de vida dependen de manera mucho más importante de las condiciones ambientales, de la lluvia, de si son años con mayor
con sequía o son años más lluviosos, el calor, las horas de calor, no sé, de las horas de frío, en el fondo impactan mucho más directamente sus modos de vida. Nosotros estamos mucho más, el habitante de la ciudad está mucho más desconectado de la naturaleza o en el fondo de la necesidad que tenemos para sobrevivir respecto de ciertos recursos o condiciones naturales. Entonces, efectivamente, la planificación no se ha encargado o no ha considerado mucho aquellos aspectos ambientales importantes. En las ciudades podríamos pensar que una adecuada orientación podría favorecer mucho, por ejemplo, la insolación en el invierno, o la consideración de mayores áreas verdes, o cuando no existen más áreas verdes, ciertos arreglos espaciales para favorecer la ventilación al interior de las ciudades, el considerar las alturas respecto del ancho de las calles para ver cuánta radiación solar llega y cuánta no. Y muchas de nuestras ciudades, o la mayoría de la población chilena que se ubica en la zona central y centro-sur, que corresponde principalmente a una condición mediterránea, en que la estacionalidad está súper marcada, y que tenemos un desafío respecto a planificar las ciudades pensando en esa estacionalidad, porque probablemente el calor, que siempre es visto como algo negativo en el verano, la isla de calor urbana o las olas de calor que se vuelven o que afectan la salud, el bienestar de la población, son un elemento que igual es importante también aprovechar, o la radiación solar es importante aprovecharla durante el invierno. Entonces tenemos el doble desafío de pensar nuestras ciudades para mitigar el calor en el verano, pero para favorecer la radiación solar en el invierno. Y sin duda que si nosotros consideráramos las condiciones ambientales en las que se instalan las distintas ciudades y recogiéramos de ellas o nos favoreciéramos de ellas, tendríamos mejores condiciones ambientales en los barrios de la ciudad y también al interior de nuestras viviendas, disminuyendo el consumo para refrigeración, para calefacción, etc. Ahora, hace unos años está un concepto que se llama planificación y diseño sensible al clima, que justamente apunta en o hace el llamado en esa dirección, en el que la planificación y el diseño de las ciudades consideren efectivamente el clima, el comportamiento del clima, como un elemento significativo a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, en Barcelona, la Municipalidad de Barcelona tiene instalado el derecho al sol como un derecho en su plan de ordenamiento. Entonces, es importante ir considerando esos elementos como elementos que dirijan la toma de decisiones. Uh-huh. ¿Podemos poner algunos ejemplos de ciudades que no tienen este tipo de consideraciones que se les puedan ocurrir ahora para quienes nos están escuchando? Me imagino que los ejemplos deben ser muchos, pero quizás ponerlo de manera más didáctica a quienes nos están escuchando a esta hora. Quien quiera. Mira, es difícil plantearse porque más que nada hay como ejemplos específicos, y aquí yo un poco los ejemplos más conocidos en Chile está el Parque Caucari en Copiapó. Tenemos hoy día la transformación del San Juan de la Guada por un parque inundable en el fondo en Santiago, la recuperación de los humedales en Concepción, en Valdivia. En el fondo hay ejemplos de prácticas que están transformando las ciudades en estar mejor adaptadas a la realidad del cambio climático. Ahora, de todas maneras nos falta harto, porque eso estamos hablando de alguna infraestructura verde, ya, y ahí solo para referirme a esto que decías tú de la consideración del paisaje. O sea, ese es uno de los temas que se ha conversado en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y hay muchas medidas que tienen que ver con estas adaptaciones, tanto en la planificación, en las consideraciones de riesgo, en los bordes costeros, en las zonas costeras, ya sobre todo por el aumento del nivel del mar. O sea, gran parte de la población de las ciudades de Chile vive en zona costera, y por lo tanto están directamente amenazados con esto, y se ve la necesidad en el fondo de construir mejores defensas, rompeolas, en estos sectores también.
Sí, bueno, hay otro, no sé Pilar si querías agregar algo respecto al tema. No, tú me habías preguntado a propósito de por qué la Constitución actual no permitía hacer ciertas cosas y Sí, bueno, ahí Kai adelantó el tema del reconocimiento del desarrollo sustentable y yo agregaría otro elemento que en la situación actual sí nos ayudaría a tener otra aproximación frente al cambio climático, incluso desde la perspectiva de ciudad y de las decisiones que pueda tomar la autoridad, que es cómo seguimos asumiendo el riesgo. Y el riesgo en las ciudades justamente es sumamente importante a propósito de las ciudades costeras, pero también las ciudades que se encuentran en bordes o en las laderas de montaña, que pueden verse expuestas a aluviones, o bien ciudades que se encuentran en fronteras con grandes bosques exóticos que propician también la situación de los incendios o el fenómeno provocado por las olas de calor. Y en todo esto, en este asumir este riesgo de otra manera, aparece lo que tú conoces muy bien, Patricio, que es el principio precautorio, ujú, y que efectivamente se impone hoy día como una manera o sea, como una exigencia indispensable para abordar desde las políticas públicas todas las definiciones que podamos estar tomando en esta materia. Entonces yo me atrevería a agregar ese punto como para contribuir mejor en lo que es el diseño de ciudades de normativa que hoy día están muy atrasadas. O sea, planes reguladores que no están integrando estas situaciones de riesgo y que se solucionan con infraestructura, sí, pero también con ciertos diseños de otro tipo que puedan proteger más a la población. sí. Bueno, quería plantearles también el tema de cómo ir construyendo no solamente políticas, sino sentidos comunes que consideren que la tarea de enfrentar el cambio climático desde las ciudades es una tarea colectiva, ¿no? Que requiere soluciones colectivas y no solamente una tarea individual. Se los planteo de la siguiente manera, ¿no? Así como se ha dicho que el modelo económico en boga nos ha vendido porque cada modelo entraña su propia utopía, ¿no? En este caso puntual, la idea de que podemos salir adelante por nuestros propios medios. También se ha dicho que respecto al cambio climático se puede correr el mismo riesgo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que se aumenta la temperatura en la ciudad donde siempre he vivido, puedo resolverlo con un mejor aire acondicionado en mi automóvil, con un mejor aire acondicionado en mi casa, instalando una piscina en el patio, y así sucesivamente, lo cual obviamente tiene una cuestión o un ámbito que tiene que ver con los sentidos comunes, pero también el tema de cómo pensar soluciones colectivas, ¿no? Y lo pregunto con la especial dificultad que supone plantear el tema en ciudades que son evidentemente segregadas y desiguales como Santiago, pero no solo Santiago. ¿Qué se podría decir al respecto ahí? ¿Cuál es la responsabilidad de los sentidos comunes de las dirigencias políticas, de las políticas públicas, desde la academia? Eh, ¿Qué podrían decir al respecto? Quien quiera partir en esta parte. A ver, Pilar. ya, ok. Mira, yo creo que hay una encuesta que es bien interesante que hizo el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años, 2016 me parece, sobre cambio climático. Y era bien interesante porque se preguntaba a las personas, bueno, ¿quién era el responsable? Primero, si el cambio climático les preocupaba y si les preocupaba, si Chile se iba a ver afectado y respondía sí, se va a ver muy afectado. Y después decían, bueno, ¿quién debe dar las soluciones? Y era bien impresionante ver que el número uno en las soluciones era el Estado. ¿Ya? Entonces, eso solo para confirmar que muchas veces los individuos vemos como que esto es una solución que está fuera de nosotros, porque Uh-huh, lo que uno puede contribuir es muy poquito. Y uh-huh, ahí yo retomo lo que tú planteas como este ideario común o esta cosmovisión o estos modos de vida que tenemos que definir en conjunto para que tengan un sentido, porque efectivamente si yo tomo medidas y yo me privo del aire acondicionado, me privo de la piscina, me privo de lo que me pueda privar y mi vecino no lo hace, claro, pierde un poco el sentido, ¿no? Ahora, yo tengo mucha confianza, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y uno lo ve hoy en día, cómo están adoptando otros modos de vida, el uso de la bicicleta de manera muy masiva. Yo encuentro que aquí ha habido una evolución en los últimos años muy importante, los tipos de alimentación
y vemos que hay una cierta evolución o un cierto cambio en estos modos de vida que, por supuesto, que podemos reforzar desde los distintos espacios, desde la academia, desde la cultura, desde las políticas públicas, desde el sector privado, en el sentido de pensarnos colectivamente, una cuestión que hasta ahora hemos olvidado bastante, porque hasta ahora nos hemos pensado individualmente. Entonces, ojalá que podamos transitar hacia esta mirada más colectiva. Sí, Gracias, yo creo Pamela. como en la misma dirección, creo que instalar como el bien común y la justicia, como la justicia ambiental o climática, como el pensar en que el que tanto los tomadores de decisión como las decisiones que tomamos los individuos permanentemente consideren también el bien común y criterios de justicia. Y creo que lo que hemos visto, los movimientos actuales, igual revelan que eso se está instalando, el que como país hayamos decidido cambiar la Constitución, eso y lo hayamos decidido todos, incluso aquellos que a lo mejor están cómodos con la situación en la que están, significa que hay una idea respecto a que también me interesa el bien común, o sea, me interesa el bienestar del otro. Y en términos de justicia climática, el bienestar del otro es en mi país y en otros lados también, si estamos súper conectados y a veces las decisiones que tomamos afectan a comunidades en el otro lado del Atlántico, porque finalmente el tipo de consumo que tenemos, de dónde viene lo que consumimos, todo ese tipo de decisiones van afectando. Si uno mira Stuttgart, en Alemania, es una ciudad que lleva años décadas instalando el tema de los topoclimas para su planificación de la ciudad, la consideración de las cuestiones ambientales. Sin embargo, en los últimos años ellos también han avanzado en elaborar y reconocer estrategias de mitigación o adaptación al cambio climático. No me acuerdo el número exacto, pero pensemos que si son 120 estrategias, son 15 que hablan de cuestiones que tiene que hacer el gobierno, instituciones, favorecer fondos, por ejemplo, el reconocer que la inversión en conocimiento, en investigación es un tema importante para ir levantando evidencia e ir visibilizando los problemas. También ellos tienen como el contribuir a que otros lugares del mundo también avancen en ese conocimiento, pero el resto, las 105 medidas restantes, son todas medidas que corresponden a los individuos, a cuándo viajo en avión y cuándo no, cuándo viajo 500 kilómetros para una reunión o la hago por Zoom, cuándo en el fondo tomo el tren o tomo el auto. Claro, hay algunas cuestiones que son impensadas acá. Creo que no nos podemos comparar en todo con Europa ni con otros países. Sin embargo, a lo que voy es que hay mucha medida que corresponde al individuo. Entonces, creo que el que la Constitución considere el bien común como un principio básico, sin entender tanto respecto a la construcción de una Constitución y nada de eso, pero creo que es algo clave y súper significativo. ¿Cómo ves tú esta relación entre lo individual y lo colectivo? Mira, yo Patricio, iba a referirme un poco a lo que también decía Pamela y Pilar, sobre todo tratar de agregarle un poco de datos. Ojo, no sé si tanto dato, pero ejemplo. En España me tocó ver la transformación de la cuenta de la luz, donde a la persona se le informaba cuál era la matriz energética que se le entregaba, si era más de energía renovable o de otros tipos de fuentes de energía. Finalmente a la gente elegía la más barata, ya, ojo con eso, o sea, siempre elegía la más barata, no, por más conciencia que uno le entregaba a la gente, hay un tema con los consumidores que tiene que ver con el precio, y por lo tanto los incentivos y desincentivos económicos tienen que estar presentes. Y hay otro ejemplo que también me tocó ver, un estudio de la Coca-Cola, que efectivamente, por ejemplo, si uno traspasaba de las botellas plásticas actuales a las retornables, se disminuye la huella de carbono, las emisiones,
pero se aumenta la huella del agua por el lavado de envase. Entonces, también ahí es súper difícil ir logrando estos equilibrios también en relación a los cambios de prácticas sustentables. Pero, y ahí viene lo importante, o sea, la gente cree que el Estado le va a solucionar todo, y eso es una utopía. El Estado va a poner las reglas del juego y tiene que tratar de poner buenas reglas del juego, pero de ahí son los ciudadanos pensando en este bien común, pero que vamos a seguir consumiendo nuestros yogures, nuestros alimentos, que tenemos que tener conciencia de dónde vienen, de cómo lo hacemos, de cómo lo movilizamos, y ahí, por ejemplo, establecer sellos, que uno esté informado de lo que está comiendo, ¿no? Efectivamente, productos locales que tengan menores distancias, que tengan consideraciones ambientales. Y ahí viene el otro desafío, o sea, también educar a la población. O sea, el cambio climático es un tema abstracto para la población. Entienden que es algo importante, pero no entienden, porque la gente muchas veces necesita estos ejemplos concretos en el fondo para darse cuenta, y como es algo global, está a veces muy desconectado de lo local. Yo creo que ahí los fenómenos de desastres naturales que vivimos en Chile, este aumento en los eventos meteorológicos que hemos tenido, las marejadas, etcétera, han hecho sentido en la gente, lo que hablaba Pilar también de los incendios forestales, han hecho en la gente que esté tomando mayor conciencia, pero sin estos casos concretos es muy difícil también sensibilizar respecto a la temática. A mí me gustaría agregar algo, Patricio, sí, Pilar, al respecto. Sí, respecto a eso que mencionaron sobre la información. Porque, claro, es el crear conciencia, pero ¿cómo se hace eso? Ahí creo que la información, y nosotros como académicos, bueno, estamos en ese rol también de poder hacer llegar esta información, estos datos de manera simple, la obligación incluso de poder informar, porque frente a un mismo producto que a lo mejor tenga más o menos huella de carbono, quizás el consumidor a lo mejor no va a elegir el más caro, pero a lo mejor sí va a elegir el que tiene el mismo precio, pero que tiene una menor huella de carbono. Y al respecto les quería mencionar un ejemplo también que demuestra cómo actualmente tenemos dificultades para llegar a esa información o como para exigir el acceso a esa información. Un caso muy conocido que deben conocer sobre los salmones, la industria del salmón y el uso de antibióticos, respecto de lo cual se solicitó que se informara cuál era el uso de los antibióticos de la empresa de salmones, pero de manera desagregada, de manera a saber exactamente qué salmón tenía qué, cuestión que parece de sentido común, ¿no? Bueno, al respecto, el Tribunal Constitucional falló en contra de la entrega de información desagregada por empresa, basada en el principio de libertad económica, consagrada en nuestra actual Constitución. Y es así que hoy día solo podemos conocer lo que utiliza el sector acuícola y las empresas de salmonicultura de manera global, pero no desagregada. A mí me parece que ese tipo de pasos de acceso a la información bueno, en este caso del uso de antibióticos u otros pesticidas o lo que se utilizara, es sumamente importante para ir creando este ideario común que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, quería hacerle una pregunta a los tres académicos, que es la siguiente. Se ha dicho que en la actualidad no se puede sino concebir ciudades desde la sustentabilidad, ¿no? Teniendo en consideración el cambio climático. O sea, que es una consideración central, imprescindible, tanto para los arquitectos como para los urbanistas. Yo quería preguntarle si esa centralidad de la que se habla se expresa en la academia, se expresa en los lugares donde se forman los futuros arquitectos y urbanistas. Yo sé que Pilar tiene otra procedencia disciplinar, pero probablemente tendrá que decir al respecto. O todavía esto que estamos hablando no está en el centro, está en una suerte de periferia de las líneas de investigación y de organización de las mallas. ¿Cómo ven ese tema? Mira, yo te puedo tocar un poco porque justo tengo una tesista de doctorado ¿Ya? que está no trabajando directamente en eso, pero hizo el levantamiento de todos los profesores que se dedican a la planificación urbana y territorial en Chile. ¿Ya? Y es bien interesante, y estas son materias que se estudian en Santiago. Esencialmente, si bien hay muchos expertos en regiones, los focos, o sea, el gran grueso está en Santiago. Y
las líneas de investigación, sobre todo de los profesores de la zona norte, se relacionan con planificación urbana, territorial, con un enfoque económico, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la industria minera, que es la que le Claro. entrega mayor ingreso a Chile, y en la zona sur, los que se dedican en la zona sur tienen que ver más con planificación ecológica, ya justamente también por las condiciones ambientales que existen en esa zona. Y la zona central hay de todo, ¿ya? Y además, lo otro interesante ahí es como yo le llamo, o lo hemos conversado, como una colisión de visiones, porque los académicos que habemos en Chile somos formados con visiones en Estados Unidos, o sea, con visiones norteamericanas, colisionamos con los que fuimos formados en Europa, en España, con quizás una visión más mediterránea y otros más anglosajones, donde también hay otra visión, y hay otra serie de puñados de planificadores incluso que viene de Japón. Entonces es bien interesante porque eso también ha incidido mucho en la diversidad de la discusión, ¿ya? Y mirar respecto de cómo se tiene que abordar estos temas en las ciudades chilenas. Igual bueno, yo soy geógrafa y no quiero decir nada de mis colegas arquitectos. Yo creo que de a poco se ha ido instalando de manera como más obligatoria en el currículum el tema de la sustentabilidad. Hace unos años era algo como más ocasional, más opcional, ahora sí efectivamente, por lo menos los arquitectos formados en la Chile tienen algunos cursos dirigidos a sustentabilidad, políticas públicas, que podrían contribuir en esa línea. Sin embargo, creo que es un tema transversal y que no podemos preguntarnos solo lo que están aprendiendo nuestros arquitectos, que sin duda es súper significativo, sino que creo que es un tema que hay que instalar transversalmente en la formación, porque es sin duda un tema, el tema de la sustentabilidad, el tema del cambio climático, son temas importantes en cualquier ámbito, o sea, en la FAU que hay arquitectura y geografía, bueno, geografía está bien presente el tema de la sustentabilidad, el cambio climático y todo eso por la naturaleza de la disciplina también, pero incluso en la FAU está diseño, y creo que incluso los diseñadores tienen que tener súper claras estas nociones, porque son ellos quienes están diseñando productos, por ejemplo, son ellos los que se están formando para comunicar a través de las redes sociales. Entonces, finalmente creo que ya no se puede pensar en que estos temas no puedan ser instalados a nivel de todas las disciplinas en la formación, e incluso yo creo que es algo que se ha ido instalando también en los currículos escolares, reconociendo la importancia que tiene, porque hay quienes, o sea, a lo mejor esa formación de base en este momento es súper significativa para llegar ya con una conciencia o una opinión formada distinta desde ese nivel y enfrentar la universidad. En la medida en que las generaciones van cambiando también, van exigiendo cambios disciplinares o en la formación. Son más conscientes y van como promoviendo discusiones que antes no se daban. Entonces creo que igual es transversal, como que creo que está bien preguntarse sobre los arquitectos, pero lo justo es preguntarse qué está pasando en términos transversales en la formación universitaria en Chile en ese sentido. Y lo que dice Pamela da el pase directo a Pilar, ¿eh? Sí, total. Mira, yo creo que la COP25 empezó a realizarse en Chile, tuvo hartos beneficios, movilizó hartas cosas, y entre esas la Universidad de Chile comenzó una reflexión o aceleró la reflexión de contar justamente con programas transversales en materia ambiental y de cambio climático. Ahí el Comité de Sustentabilidad de la Universidad está haciendo una labor súper importante, dirigido por Lorna Lares, justamente ahí de arquitectura. Entonces, yo creo que la discusión está, pero es difícil avanzar. Es difícil avanzar en el cambio curricular. Nosotros en la Facultad de Derecho hemos estado planteando el tema de derecho ambiental obligatorio, que hoy día no lo es un curso optativo, porque más allá de la formación específica en derecho ambiental, también esto da una comprensión del mundo distinta. Y en mis clases me sucede que muchos alumnos y alumnas me plantean esta dificultad de comprender ciertos fenómenos que estamos viviendo. Y eso es una cuestión que a ellos les preocupa y a mí también, porque
si bien no van a estar diseñando ciudades, van a estar en otros espacios de decisión que son sumamente importantes, en los cuales se debe tomar en cuenta cuál es el contexto que nos rodea para aplicar leyes, para aconsejar a un cliente en una oficina de abogados, e incluso es un desafío que se da a nivel de mallas curriculares, pero incluso entre disciplinas. Porque muchas veces si hablamos de delitos ambientales y tenemos que conversar con nuestros colegas penalistas, no es simple la discusión, porque ellos van a tender a ver este tema como desde la perspectiva penal, sin esa comprensión más completa de lo que es el problema ambiental. Y que muchas veces estas categorías que siempre que vienen de siglos y de siglos, ya no se adaptan a los problemas que estamos teniendo hoy, por ende no nos están dando las respuestas necesarias y eso nos exige ponernos muy creativos. Sí. Entonces estamos en ese paso de poder evolucionar hacia otro estado que sea más omnicomprensivo de estas temáticas. Bueno, aunque les parezca raro, pasó una hora y pasó volando. Estamos llegando al final del programa. Cuando hemos llegado al final en todas estas sesiones de un nuevo mapa, siempre nos hemos quedado con gusto a poco, pero sin embargo hemos pensado que a lo mejor el propósito de este programa no es agotar los temas, sino instalarlos, ¿no? Y ayudar a que así como se viene haciendo una reflexión muy importante en el ámbito académico, esa reflexión se puede hacer también en el conjunto de la comunidad. Obviamente, lo bueno de todo esto es que a pesar de que nos han pasado muchas cosas colectivamente en el último tiempo, hemos avanzado en politizar la ciudad, en el mejor sentido del término, ¿no? En verla, en problematizarla, y pienso que eso augura tiempos mejores, por supuesto, para la organización de las ciudades y también del territorio. Hemos conversado esta tarde con Pamela Smith. Pamela, muchas gracias por participar de este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Y un gusto haber conversado con los colegas también de la U y de otras universidades también. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Kai Bergamini, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también saludar a Pilar y Pamela. Nos hemos visto en otras redes virtuales y presenciales, así que también un gusto compartir con ellas en esta tarde. Gracias, Kai. Y Pilar Moraga, muchas gracias, Pilar. Como siempre. Gracias, Patricio, y gracias a mis colegas. Un gusto también encontrarnos, aunque sea de lejos. Ya llegaremos a un espacio más cercano. Eso. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo mapa, programa conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de la Corporación Ciudades y de Radio Universidad de Chile. Sigan en nuestra sintonía, ya viene la segunda edición de nuestro noticiario. Que estén muy bien. Radio y Diario Universidad de Chile presentó Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile.